la Segunda Guerra Mundial era tratar de evitar que Alemania y Rusia, pues de alguna manera, unieran pues la capacidad industrial de un país con la capacidad de producción de materias primas del otro. Y, de alguna manera me gustaría que nos ayudara a interpretar, partiendo de ese punto, el último discurso de George Soros, que también está publicado, amigos, en español, con un análisis un poco sesgado, porque lo hace Vladimir Dugin, pero bueno, muy interesante, en el mercurioAON.com. Búsquenlo, que ahí está en la sección de lecturas. Este hombre a sus 93 años, prácticamente ya en agonía, sale a hablar, hace la apertura, mi estimado, de la conferencia de Múnich, de seguridad de Múnich. Le dejan a este señor hacer la apertura. Y me dice lo importante que es para ellos, ¿no? Para el grupo globalista, atlantista, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos, qué usted puede extraer de ese último discurso, teniendo en cuenta que dijo hay que acabar con Rusia, es nuestra última misión, es mi último deseo, si no pues, van a morir las sociedades abiertas y van a renacer las sociedades cerradas? ¿Qué piensa de este hombre en su último aparición, pues dejando su testamento ahí prácticamente? Bueno, dice lo que dice siempre y lo que ejecuta desde hace muchos años a través de su ONG, de su fundación Open Society, que es la principal promotora mundial de las políticas, las nuevas políticas de género, de transgénero, de fractura de la familia, destrucción de la familia, destrucción de los valores tradicionales de la cristiandad, digamos, de lo que es Occidente. Él rompe con eso, quiere romper con eso, nos dice que el mundo tiene que cambiar, tiene que ser diferente, tiene que apuntar hacia ese tipo de nuevos valores, o sea, romper los valores tradicionales que han permitido al mundo ser más civilizado. Él dice que tenemos que ir a otro mundo, a esto de lo transgénero, en fin, matrimonios del mismo sexo, todas estas cosas que son, digamos, todos estos conceptos que son defendibles, nadie puede estar en contra de todo esto, pero no, por lo menos muchos países, no lo comparten como política de Estado, hacer de eso una política. Ocurre que, claro, él es una persona de origen judío, de Europa Central, fanáticamente antirruso, como todos ellos. Churchill decía que, hablaba de Polonia, decía los polacos, decía Churchill, el ex primer ministro británico, los polacos son las hienas de Europa, son fanáticos, son feroces antirrusos, ¿no? Y este hombre, que es húngaro, comparte ese mismo sentimiento antirruso. Él alienta a más guerra, alienta a más enfrentamiento, a mayor confrontación. Una conferencia de Múnich que en el 2007, es decir, estoy hablando de hace 16 años atrás, cuando Putin fue invitado, joven recién llegado como, bueno, no tan nuevo como presidente de Rusia, dijo: lo que Rusia quiere, lo que yo deseo, a lo que aspiro, es a unirnos toda Europa y constituir junto con Rusia un gran polo económico, comercial, que tengamos una política industrial, no habló de finanzas y de bancos y de especulación financiera, habló de industria, de explotar las materias primas, de industrializar las materias primas, de generar empleo, de generar producción, de generar valor, y dijo: hagamos un gran mercado común desde Lisboa hasta Vladivostok. Recordemos, Vladivostok es la última ciudad allí, casi sobre China, de Rusia, ¿sí? Un mercado común, y dijo: hagamos una política común. Es mi perrita que ladra, Sí, sí. pero bueno, opina lo mismo que yo. Aquí yo tengo un perrito también, Ah, no se bueno, pero preocupe, ella a a veces veces no la es gente muy lo escucha obediente. siempre. Pero en fin, eso les dijo: hagamos un gran... No, no, eso es veneno para los anglosajones. Una unión entre Alemania y Rusia, Europa y Rusia, ¿te imaginas? Para el Imperio Británico o los anglosajones era veneno puro. No, eso no puede suceder, eso no puede ocurrir. Por eso él lo ha repetido muchísimas veces. Es más, en una reunión con, no sé si fue con Bush o con un presidente norteamericano, Putin le dijo:
¿Y por qué no ingresamos nosotros también, Rusia, a la OTAN? ¿Y por qué no hacemos un mercado y ingresamos a la Unión Europea? A lo cual creo que fue Clinton, se rió como diciendo, bueno, puede ser, pero digamos, la aspiración hasta hace 2 años de Rusia y de la dirigencia del Kremlin era fusionarse, encontrar cooperación posible con Alemania y con el resto de Europa. A tal punto que un ex canciller alemán, Schröder, uno de los hombres más importantes de los últimos años de la política alemana, era el presidente del consorcio gasífero entre Rusia y Alemania, hasta ayer, hasta hace unos meses, hasta la guerra. Un ex canciller que estuvo antes que Angela Merkel. O sea que estamos hablando de personas del primer nivel. Pero claro, esto no era insoportable para la élite anglosajona, de la cual George Soros es un exponente, es un prohombre. Lo que ellos quieren es destruir Occidente, destruir la cristiandad. Ellos tienen otra filosofía, otro enfoque, un enfoque más mesiánico. Ellos creen que el mundo tiene que llegar a tocar el fin, tiene que haber grandes cataclismos, revoluciones, crisis, pandemias, etcétera. Y después de ahí vendrán los 1000 años de felicidad. Son milenaristas, ¿no? Y en el caso particular de Rusia, ¿cuál es el objetivo? Que se balcanice Rusia, o sea, que se parta en varios estados. Esto es un sueño que data de principio del siglo XX, de 1900 y algo. Es fraccionar a Rusia, balcanizarla, dividirla. Ojo, que los anglosajones, los norteamericanos, pensaban hacer lo mismo con Alemania. Hablábamos del odio que le sienten a Alemania. El proyecto Margaux, creo que era, que en los años, antes del fin de la guerra, año 45, pero antes de la guerra, los Estados Unidos, el secretario del Tesoro, había un hombre muy importante pegado al presidente, Truman había diseñado un esquema en el cual dividir a Alemania en 17 partes, aniquilar toda su industria, reducirla a un país agrícola y esterilizar el 40% de la población, para que Alemania no volviera a ser una zona de riesgo para el mundo. Esto está escrito, esto no es un complot, hay que buscarlo. Lo que pasa es que cuando no se quiere saber, se oculta, se tira, se esconde, pero fue un plan, se llamó el plan Margaux, después te digo el nombre. Buenísimo. Entonces, sí, destruir Rusia. Todo lo que, mira, para los anglosajones es muy sencillo. Todo lo que puede crecer y convertirse primero en alguien de poder y generar, aunque no lo amenace directamente, no tiene por qué amenazarlo físicamente, pero que genere algún foco de poder Un centro y de industrial, un prosperidad, centro político importante. político, industrial, estabilidad comercial, estabilidad institucional, algo muy importante, muy importante. Si tú no tienes estabilidad institucional, no tienes nada más, no tienes industria, no tienes empresa, no tienes clase política, tienes corrupción, estabilidad institucional. Por ejemplo, como tiene Uruguay. ¿Por qué Uruguay es admirado? Porque es un país con estabilidad institucional. Claro, tú me dirás, es un pequeñísimo país de 3 millones de habitantes, no le genera amenaza a nadie. Ahora, imagínate, una vez más, que México tuviera esa situación. Un país estable, con concordia social entre la dirigencia política, entre los empresarios, que cada uno ocupara su rol sin generar conflictos. Eso sería Sí. extremadamente peligroso.